Hablar de una mujer tan importante, Matilde Espinosa, poeta universal, me unió a ella una amistad de más de 18 años que hablábamos diariamente, a veces 2 y 3 veces al día. Entonces, por eso siento que puedo hablar de ella con mucha autenticidad, con mucha verdad. Bueno, su historia. Matilde Espinosa nace en 1910 en un caserío llamado Huila, en el departamento del Cauca, en la región de Tierra Adentro. Nació entre indígenas y a los 6 años se va con su familia a vivir a Santander de Quilichao y luego regresa de nuevo a su caserío. Allí todos sus habitantes eran indígenas, exceptuando su familia. Muchas de sus primeras palabras fueron en paez. Aprendió a hablar el castellano en su casa y paez o nasa con los indígenas. Oía los mensajes del monte y le encantaba la geografía de la región. Su infancia fue de un total aislamiento porque a su alrededor no habían personas de su propia cultura. Creció rodeada de la mítica cultura de nuestros aborígenes y toda su hermosa elucubración, como los duendes, la llorona, la patasola. En tierra adentro, su madre trabajaba como maestra rural y con el sueldo que ganaba sostenía su hogar. Su padre era músico. Los personajes más importantes en la vida de Matilde fueron, en primer lugar, su madre, María Josefa Fernández, más conocida como Chepita, mujer de una gran fortaleza, sentido del amor fraternal y humanitario y de una gran ternura. Luego, la negra Avelina, quien fue su nana y compañía, confidente y defensora. A los 6 años, como ya dije, viaja a Santander de Quilichao y conoce a su abuelo paterno, Rafael Espinosa, a quien ella calificaba como un personaje absolutamente fabuloso. Era un artista en toda la expresión de la palabra, gran músico, organizó la banda departamental del Valle en Cali alrededor de 1895 o 1896. Tocaba toda clase de instrumentos, además era pintor, orfebre y compositor. No solo era artista, sino científico o inventor. También escribía versos. Como poeta era clásico, utilizaba la rima y la métrica. El abuelo se encantó con la voz de Matilde y con el coro que constituían sus hermanos, porque su padre los educó y los dirigió como coro. Entonces el abuelo estaba fascinado con ellos. Su tatarabuelo fue José María Espinosa, el abanderado, el compañero de Bolívar, miniaturista y pintor también. Los 5 o 6 años en los cuales Matilde vivió en Santander de Quilichao fue una época muy grata para ella, puesto que conocer a su abuelo fue parte muy importante también de su formación. Al llegar allí, sintió que había salido de ese aislamiento, de la soledad extrema. Podía jugar con niños y niñas como ella, que hablaban español y tenían las mismas costumbres. Su hermano, José María Espinosa, fundador de la Escuela de Bellas Artes de Cali, había conocido a Efraín Martínez, un pintor muy reconocido en el departamento del Cauca, a quien le habló de su hermana Matilde y le dijo que era muy bella. Su hermano le escribió invitándola a Popayán a quedarse en casa de un tío abuelo. El padre le dio permiso y en esta forma ella conoció al pintor Martínez, quien había disfrutado de una beca en Madrid. Mientras posaba para él, se enamoró de Matilde. Efraín le propone matrimonio, pero la enfermedad de su mamá le impide casarse de inmediato. Entonces posponen la boda. Cuando cumple 18 años y Chepita se mejora, en 1928 se casa con el pintor. La noche de bodas fue terrible. Ella dice que fue lo más espantoso que le había podido ocurrir en la vida. Su vida de recién casada fue ir conociendo un mundo de horror que ella no sabía que existía. A los pocos meses, cuando estaba embarazada, Efraín consiguió una beca para él y otra para su hermano José María y viajaron a París en barco en 1929. La travesía fue muy dura por el embarazo. Martínez
tenía unos arrebatos de carácter muy fuerte y como Matilde fue su modelo, le tocó padecer su neurosis en carne propia. Pero en París soportó atrocidades de tal envergadura que ella prefirió olvidarlas. En definitiva, Efraín Martínez no era malo, según Matilde, era loco. En el artículo publicado por Holman Morales, El rastro de Matilde Espinosa, ella le cuenta que fue la modelo de Efraín durante 7 años y casi todos sus cuadros de desnudo corresponden a ella, quien posaba en una buhardilla donde vivían en París. En la obra de Martínez, Canto a Popayán, que se encuentra en el Paraninfo de la Universidad del Cauca, ella es la mujer que aparece allí desnuda. En Francia nacen sus 2 hijos, Fernando y Manolo, en 1929 y 1930. En París, la vida con su marido se complicó aún más hasta convertirse en un infierno. Regresa a Colombia, se radican en Popayán y en 1936 se separa de Efraín gracias a la fuerza moral de su mamá, quien le dijo: yo no puedo dejar que mi hija siga como está, porque se va a volver loca. En esa época, la opción de separarse le parecía a Matilde un imposible. Efraín la demandó por abandono de hogar y para no acabar presa en la cárcel de mujeres de Popayán, se refugia en el consulado de Chile en Cali, porque el médico que la dirigía era chileno y ese lugar era considerado como el consulado. Rafael, su hermano, le escribió al abogado Luis Carlos Pérez pidiéndole que la defendiera, y su intervención fue muy importante porque hizo que Matilde ganara la demanda. Entre 1936 y 1948, Matilde se radica en Cali, donde vivió con su familia y sus hijos, y empieza su lucha tanto por el derecho al voto de las mujeres como por su participación política. Y gracias al contacto que ella tenía con algunas caleñas que estaban luchando en ese momento por obtener la ciudadanía plena, junto con ellas crea un periódico que se llamó Avanzada Femenina entre 1939 y 1940. Luego se une en cuerpo y alma, como ella misma lo expresaba, a un grupo de camaradas, mujeres comunistas. Asiste al segundo Congreso Nacional Femenino que se reunió en Bogotá en 1946 con una ponencia tan importante que la invitan a que la dicte en Barranquilla y en Medellín. Primero se casa por lo civil con Luis Carlos Pérez en 1948 y ese mismo año se vienen a vivir a Bogotá. En esta ciudad se une a la lucha por el voto y al Partido Comunista, aunque nunca militó en él. Llevó a su esposo al comunismo y en 1951 viajaron a la Unión Soviética y a Hungría. Y al morir Efraín Martínez en 1956, se casa por lo católico con Luis Carlos Pérez. En 1900, ahí vamos a hacer un brinco muy grande, hasta 1992, que muere su hijo Fernando Martínez Espinosa, cuando su automóvil choca contra una tractomula. Y en 1993, 2 sicarios asesinan a su hijo Manolo Martínez, periodista, quien denunciaba en la radio las injusticias y atropellos a través de su programa El Yunque. Estaba amenazado de muerte y en 1999 muere su marido Luis Carlos Pérez y Matilde en el 2008, o sea, le sobrevive 9 años. Ustedes no imaginan la pena de Matilde, pues esa muerte de 2 hijos tan seguido fue tremendo para ella. Voy a leer el poema Despojo, donde Matilde habla de su infinito dolor por la muerte de sus hijos. Dice: no busco pañuelo para llorar, simplemente me acerco a las mujeres que inventaron el tiempo, tejiendo coronas para los hijos muertos. La pena les hizo el mundo oscuro, no volvieron a entender sus sueños ni los secretos de la primavera. Cierro comillas. Este poema recoge su dolor visto a través del dolor de todas las mujeres
quienes al tejer las coronas para sus hijos muertos inventan el tiempo. Para ellas el mundo se hace oscuro y pierden su capacidad de comprender sus sueños y los secretos de la primavera. Y este otro poema, La nube blanca, escrito a la memoria de su hijo Fernando Martínez Espinosa, nos dice, comillas, un día y otro día, sin ti, hijo mío, y los silencios y el porqué sin sentido, y saber solamente que fue un asalto en mi camino. Quizá ignoraba que este dolor no tiene semejante ni cabe en las palabras, el más solitario de todos los dolores, y el eco de su llanto atraviesa los siglos, así de antiguo y nuevo escalofrío. Cierro comillas. Este poema nos estremece y solo a través de sus palabras podemos entender la hondura de su pena. Pensar que sus dos hijos murieron con solo un año de diferencia y en el mes de septiembre. Por lo tanto, septiembre se convierte en un mes crítico, en un hachazo para su corazón de madre, que el 29 de mayo de 1997 debe ser sometido a una cirugía de corazón abierto. Era su respuesta a tanto sufrimiento. Ahora vamos a hablar más en concreto de su poesía. Para comprender cómo es la poesía de Matilde Espinosa, debemos viajar a su pasado, exactamente a su niñez, donde se le revelan las premoniciones desde que ella era una niña. Me contaba en alguna oportunidad que con solo 3 años le dijo a su mamá que el padre traería una pelota de oro y así fue. El padre era músico y cuaquero. Encontró ese día una pieza de oro de forma redonda, una extraordinaria pieza precolombina que hoy reposa en el Museo del Oro. Conocí a Matilde en 1991 gracias al haber coordinado el stand y la programación de la poesía colombiana escrita por mujeres en la Cuarta Feria Internacional del Libro de Bogotá, cuyo tema era la mujer en la literatura. La iban a entrevistar en el noticiero de Caracol y ella pidió que quería que yo interviniera junto con ella. Desde entonces se inicia una amistad que duró hasta el día de su muerte en el 2008. Sostuvimos largas charlas sobre su vida y en algún momento me contó que había escrito su primer poema en 1923 cuando solo contaba con 13 años de edad. Lo compuso por encargo para Gerardo, el enamorado de su prima Elisa. Su prima le dio el poema a su novio, quien quedó encantado. Después de esos primeros versos no volvió a escribir poemas por mucho tiempo. Se casó joven y la vida se le volvió un problema. En algún momento recordó que a los 38 años, en 1953, volvió a escribir poesía y fueron las dificultades sociales de Colombia, la llamada violencia, la lucha entre liberales y conservadores durante los gobiernos de Ospina Pérez y Laureano Gómez, lo que le impulsó a volver a escribir poesía, porque no tenía otra forma de desahogar su dolor por ciertos hechos que la sacudieron tremendamente. Solidaria con la lucha de la mujer, del obrero, del indígena, goza de una conciencia social auténtica, la cual ha jugado un papel definitivo en toda su obra poética. Encontró un estilo muy propio, independiente de su época y de su medio, porque ningún hombre o mujer contemporáneos suyos escriben con la extraordinaria sensibilidad humana de Matilde. Ella es única, nunca utilizó la rima, la cual en aquel momento, junto con los sonetos, eran la forma de expresión poética más utilizada en el país. Ningún poeta hombre en todo el siglo XX tiene una obra tan sólida, profunda, además de auténtica, tan colombiana y tan universal como la suya. Su poesía se aleja de todos los temas sensibles y repetitivos que muchas veces nos adjudican a las mujeres. No se dedica a hablar solamente del amor. Dichos poemas son muy escasos en su obra. En sus 5 primeros libros se encuentran las emociones contenidas durante tantos años,
por el sufrimiento de los indigentes, los indios, los niños abandonados, el niño ciego, las madres y mujeres campesinas en la lucha por su vida y por sus hijos. Su poesía lleva toda nuestra realidad. Ella le ha dado un nuevo sentido a nuestra vida y a nuestra historia, la cual no la ignora ni la pasa por alto. La constituye en material poético, por más desgarradora que nos parezca. Sus poemas están constituidos por palabras proféticas, entiéndase como predicción de una cosa futura realizada en virtud de un don o inspiración atribuido a causas sobrenaturales o naturales. Estos escritos en la Biblia presentan una amalgama de géneros narrativos y proféticos, tales como oráculos, sueños, revelaciones y otros que son más comunes al resto del conjunto literario. En el poema Retorno, que publica en su libro Señales en la sombra, podemos comprender con mucha claridad la fuente de sus premoniciones, su sentido profético, y estos son algunos fragmentos de este poema Retorno. Comillas, qué geografía cruzada de señales perdidas en las sombras de las altas montañas, donde una raza oscura contemplaba la esplendidez del silencio. La tímida palabra confusa y el paso menudito y preciso marcó las rutas a lugares ocultos, el pueblo de sus tumbas. Así entendí distancias, aurorales presagios, y a través de animales domésticos supe de la proximidad de estas gentes herméticas cuyo pasado lo guardaban como una cripta imposible en un sitio olvidado. Cierro comillas. La geografía de tierra adentro, con sus altas montañas, sus bosques y sus ríos cruzados por sombras, por duendes, por lloronas, seres mágicos que ella conoció a través de los indígenas y que hacen parte de esta visión profética. Por ejemplo, en el poema Los indios nos dice, comillas, la visión primordial, lirio apretado, estaba entre sus carnes, viva y alta como un presagio del secreto enterrado, del color solitario, del diálogo encantado con el príncipe de plumas y de agua. Cierro comillas. El presagio se lo adjudica directamente a los indígenas, lo llevaban en sus carnes, era un secreto enterrado, o sea, no era fácil descubrir la premonición a menos que alguien, como Matilde, tuviera el don y pudiera descifrar, como el título de su libro, Señales en la sombra. Porque según María Zambrano, lo sagrado es oscuro y es ambiguo, es ambivalente, apegado a un lugar, es el fondo oscuro de la vida, secreto e inaccesible. Las revelaciones vienen de un lugar sombrío donde la poeta atraviesa los umbrales de la oscuridad y ve con otra clase de luz. Así puede descifrar un algo donde otros no alcanzamos a vislumbrar nada. Por eso, en el mismo poema nos dice, comillas, después de la cuesta rendida, desfilando en el sueño, la raíz en ascenso, el monte hacia los montes, me hablaron los copullos de talas en los bosques, de la embriaguez del crimen en la carne inocente, me hablaron del barranco, del molino sin agua y de este corazón absorto en la flauta encantada por el príncipe de plumas y de agua. Cierro comillas. La palabra profética llega de un momento a otro, solo que nuestra poeta debe estar atenta para descifrar los copullos, el barranco, la flauta encantada de ese famoso príncipe. En la poesía, según María Zambrano, el arcano se revela y por solo el hecho de aparecer, de tener un rostro y un nombre, de estar manifiesto, es algo ya accesible en la forma en que un secreto, sin perder su condición, se manifiesta. Entonces Matilde supo de la tala de los bosques, de la muerte de sus amados indígenas, como lo denuncia en el poema El río Páez, que es el río de su tierra y de su niñez,
el cual se crece con la violencia del país y con la muerte de los indígenas de su caserío y se desborda. Estos son algunos fragmentos de ese poema El río Páez, comilla. El indio y el geranio, el telar y el caballo, la oveja y el arado ruedan por tu corriente. Te vuelven delincuente y te toman tu hermosura de caracol terrestre para hacerte más hondo en la pavura. En tu cántico de orquestación agreste se apagaron los gritos y vieron ascender el alma limpia de un gran pueblo inocente. Cierro comillas. Matilde Espinosa en este poema deja muy claro que el río no es un asesino, lo convierten, lo usan como una urna funeraria, transformándolo en un monstruo y con ello desatan el miedo. En el último párrafo lo redime a través de ese cántico, eco del paisaje, el cual implica vida, resurrección del alma limpia de ese pueblo país que ella ama. En esa otra vida que nace de la muerte en su desnuda fuerza transformadora, como diría María Zambrano, se apagan los gritos, muere lo humano y nace la esperanza de una nueva vida donde esa alma limpia gozará de libertad. En el poema Presagios del libro también Señales en la sombra, es muy claro en señalarnos cómo nacen las premoniciones y las calamidades. El poema Presagios dice, comillas, aprendí tantas cosas como las premoniciones de las calamidades, la hora que antecede a la tempestad y según el viento ciertos acontecimientos. Lo mismo que el rumor de carbones encendidos o el temblor de las llamas, lo mismo que las notas de una flauta invisible o la onda sonora de los abismos. Así entendí un mundo doliente y caminante. Cierro comillas. Las revelaciones son antecedidas por un sonido, ya sea el rumor del fuego, la flauta invisible o la onda sonora de los abismos. En esta forma, ella comprendió el dolor de su pueblo para luego transferirlo al sufrimiento de las madres, la mendiga, de Rosa María, la guerrillera, y de los niños que tanto sufren en nuestro país y que hacen parte de su obra poética. Lo que Matilde vivió durante su matrimonio con Efraín Martínez le dio toda la capacidad para comprender el grito, el llanto de cada mujer en trance de agonía en Colombia. Su primer libro, Los ríos han crecido, que publicó en 1955, en él aborda la causa de su pueblo, de los seres sencillos y elementales, fruto de esa independencia suya social y política. Su poesía, con un trasfondo social, la elabora con el lenguaje cotidiano, con el cual se adelanta a la antipoesía, cuya esencia era abandonar la palabra rimbombante y complicada que imperaba en nuestra poesía y dar el salto a esa expresión sencilla, desprovista de métrica, de rima y de cualquier tipo de adorno. Matilde desnuda el alma de Colombia al hablar de nuestra estirpe violenta, enferma, casi trágica, de alguien quien, como ella, tiene conciencia de su soledad y de la soledad de otros, que son nuestros hermanos de sangre, que soy yo o que eres tú también, mirándonos en su rostro como ella lo hace. Cito fragmentos del poema Ayer no más, y dice, ¿cómo entender si ayer no más éramos otros, con el mismo rostro y el mismo corazón que ahora nos dice que no es mentira su latido? Ayer no más vimos en sueño nuestra propia huida, sin arribo posible a donde todo es calma, serenidad y olvido. Cierro comillas. La unidad alcanzada por nuestra poeta con esos otros, con los que tiene el mismo rostro y el mismo corazón. Y se cuestiona si acaso fue mentira ese pálpito que tuvo, esa revelación que contienen sus poemas cuando ven que los asesinan, los silencian, como si nada tuviera que ver los criminales con los asesinados. Y luego habla del desplazamiento, de la propia huida
que jamás permite llegar a un lugar que les entregue paz y sosiego. En este fragmento de su poema, La mendiga, su verdad nos habla desde su profunda empatía con esta mujer. Comillas, esta es la rama virgen que le nació a la aurora, a la orilla de un puente. Después fue tienda triste regando por el mundo su floresta de harapos. Yo vi su vientre, cúpula ambulante, arrullando el pudor que aún le quedaba. Andaba dulcemente, tan dulcemente andaba, como si desde siempre le doliera la sombra. La mendiga, la hambrienta, la que proyecta el fruto aunque no haya verano, aunque llegue el invierno, fue mi clausura para dejar en ella cuanto queda en el alma de ternura. Cierro comillas. El lector de la poesía de Matilde se siente a sí mismo respirando una verdad, cae de su mentira, del disfraz con el cual tapamos día a día nuestra condición de indigentes, ciegos ante nuestra propia realidad. Ella nos hace entrar en un vínculo con la piedad, el cual, sin destruir las diferencias, crea el equilibrio. Nos permite entender esa condición nuestra de sufrimiento y desamparo como el de la mendiga. El poema es también un bálsamo que nos introduce poco a poco en esa realidad de vivir en las calles y de dar a luz un hijo en semejantes condiciones. Nuestra maestra, al igual que la mendiga, es una sobreviviente de la destrucción de toda su vida en manos de Efraín Martínez, y la mendiga en manos del hambre, del frío, del desamparo y la soledad, y que como ella pudo superar la adversidad, entonces le transfiere esa libertad intercedera a través de ese secreto, comillas, es el humano secreto de la catarsis, de la contemplación. Matilde, al sacar de su interior los fantasmas de su propia aflicción y contemplarla en el dolor de la mendiga o de sus contemporáneos en sus distintos poemas, exorciza también su tragedia. La eleva hacia un espejo más allá del tiempo humano que se convierte en complicidad y está escrito desde ese interior transparente de quien no perdió nunca esa inocencia y la pureza que signaron su infancia y su adolescencia. Entonces la catarsis de la cual hablamos la alcanza en esa visión y con esa palabra que la libera de todas las ataduras a través de esa otra yo, que es la mendiga para ella, con quien Matilde alcanza su verdad y su libertad. En el siguiente poema, el sujeto creado por Matilde es muy distinto al sujeto que existía antes de escribir el poema y en ese momento también que existía en la poesía colombiana. Ella busca la esperanza, ese trasfondo tan doloroso de este niño cuya existencia conlleva un gran sacrificio. El poema se llama El niño que se quedó ciego y yo creo que es uno de los poemas más bellos de Matilde. Ya todo será igual, nubes y mariposas, y el mundo habrá perdido los júbilos de un niño que hizo revoluciones con los pájaros. Bajo el párpado inmóvil se agazapó la noche, ya todo será igual, nunca tuvo la luz mayor tristeza, ni mayor soledad tuvo el color. Y seguirá en naufragio la fiesta de las hojas con el viento y el pueblo de cometas y los nidos dormidos o deshechos. Nunca tuvo la luz mayor tristeza, ni mayor soledad tuvo el color. Ahí termina el poema. En este poema la autora tiene conciencia de la soledad y el abandono en que ha quedado el niño. Y como diría María Zambrano, es el gesto de aquel que se inclina sobre las cosas pasadas para ponerlas bajo la luz, ante la vista de todos, en un gesto de protagonista de la tragedia, de alguien que sacudido de su sueño por la evidencia de ese mal inexplicable. Ella toma conciencia de ese mal, la ceguera que llegó al niño de una forma que nadie puede comprender y le deja la huella de un presente hostil, la mancha oscura bajo el párpado inmóvil
donde se agazapó la noche. Entonces ya todo será igual y en ello radica la tragedia. El ritornelo le da un giro inesperado al poema. Nunca tuvo la luz mayor tristeza, ni mayor soledad tuvo el color. La luz y la soledad se vuelven sus cómplices, sus aliados. La luz se lleva su tristeza y el color se adueña de su soledad. Y si en el niño todo será plano, igual, sin luz y sin colores, el mundo seguirá naufragando en la fiesta de las hojas con el viento y el pueblo de cometas. Y con ello el niño no se ha perdido de nada, puesto que las hojas y las cometas naufragaron en el viento. Así la poeta se libera de su propia culpa, rescata la esperanza, venciendo y deshaciendo la tragedia. Bueno, ahora voy a hablar sobre la lucha de Matilde por obtener el voto y la participación política de la mujer. Matilde no se contentó con ser una de las primeras mujeres que en Colombia se separó de su marido, sino que luchó por obtener el voto de la mujer, escribiendo artículos en revistas y desde la tribuna de una plaza pública cuando vivió en Cali. Lucha que continúa en Bogotá, militando en la izquierda y a través de su propia poesía. Rogelio Echavarría, en su libro ¿Quién es quién en la poesía colombiana?, publicado por el Ministerio de Cultura en 1998, nos presenta un comentario de nuestra gran amiga Maruja Vieira, quien acaba de fallecer y que yo creo que viene muy bien a colación. Dice: Matilde Espinosa es una de las voces más altas, sonoras y cristalinas que haya producido en este siglo la literatura en idioma castellano, pero no es en sus 10 libros que radica totalmente el valor de su obra, es en el permanente influjo que ella ejerce sobre quienes se le acercan en busca de orientación y de consejo. Su voz, hecha de música y ternura, solo sabe de palabras de aliento, de frases de elogio para el trabajo de otras mujeres, de amistad y de amor. Se han hecho homenajes a los que ella asiste desde su hondísimo dolor por la pérdida de sus 2 hijos, mientras llena de ánimo asume la misión de iluminar las horas arduas del bien amado compañero de su vida, Luis Carlos Pérez. Su voz, como una campana de oro, tañe y repica desde el amanecer hasta el ocaso, el ángelus de la poesía. Bella y sonora, su poesía está llamada a perdurar en el siglo que muere y el milenio que avanza, porque está hecha con los más puros elementos de la inteligencia, la bondad y la valentía. El homenaje que las mujeres de Colombia le debemos a Matilde es enorme. Ella congregó a su alrededor un inmenso grupo de mujeres poetas de todas las edades que la admirábamos y descubrimos en su sabiduría nuestra verdad. Y ante todo, por su gran capacidad de liderazgo y esa sensibilidad para lograr la empatía con cada una de nosotras. La mayoría asistimos al encuentro de poetas colombianas del Museo Rayo, que se reúne cada año desde hace 39 años consecutivos. Y Matilde creía profundamente en el encuentro y en la poesía de las mujeres de nuestro país. La directora de este encuentro, Águeda Pizarro, la designó almadre. Esto significa que su obra poética corresponde a una de las más importantes y originales de una mujer en Colombia. Ella representó para todas las poetas una gran maestra y una guía, gracias a su lucidez, generosidad y desprendimiento de toda vanidad y egoísmo. Celebro la obra de Matilde Espinosa, poeta y precursora de la liberación de la mujer colombiana, dueña de una poesía que se aparta de cualquier encasillamiento, siempre nueva y siempre única. Nos abrió paso a las mujeres de este país y al mundo y las del mundo entero por estar hoy escribiendo y luchando hombro a hombro con los varones sin dar nunca su brazo a torcer, siempre fiel a sus propósitos. Gracias, Matilde, por darnos voz, por habernos abierto el camino hasta lograr el voto de la mujer en Colombia y por continuar desde el espacio de luz que habitas ahora, velando porque siempre las mujeres
tengamos un lugar en el gran concierto de voces poéticas de Colombia y del